Bienvenidos a Noches Aterradoras, donde las leyendas más inquietantes cobran vida. Hoy les traigo una historia oscura y perturbadora que ocurre en un lugar que muchos de ustedes quizás hayan visitado, el Parque Fundidora, en Monterrey. Lo que parece un parque lleno de vida y diversión, esconde secretos que han dejado huella en quienes se atreven a visitarlo. La leyenda del niño en la Plaza Sésamo ha atormentado a más de uno, y hoy les contaré la historia de alguien que vivió en carne propia esos encuentros sobrenaturales. ¿Qué hay detrás de esas misteriosas apariciones? ¿Qué pasó con ese niño que parece estar atrapado entre dos mundos? Prepárense, porque esta historia les hará pensar dos veces antes de volver a ese lugar. Recuerdo claramente la primera vez que vi a el niño en la Plaza Sésamo. Era una tarde cálida de verano, el tipo de día que parece perfecto para salir con la familia. Decidí llevar a mis hijos al Parque Fundidora para disfrutar de un día en las atracciones, especialmente en la zona de la Plaza Sésamo, un lugar que siempre había sido sinónimo de alegría y risas infantiles. Sin embargo, esa tarde, algo en el ambiente se sentía diferente. Era como si una sombra invisible estuviera presente, observándonos desde las esquinas donde la luz del sol no alcanzaba. Había oído rumores sobre el niño que rondaba por la Plaza Sésamo, un alma atrapada entre este mundo y el otro, pero nunca les presté mucha atención. Me parecía que esas historias solo servían para añadirle misterio a un parque lleno de historia. Sin embargo, lo que experimenté ese día cambió mi perspectiva para siempre. Todo comenzó de manera aparentemente normal. Mis hijos corrían emocionados hacia una de las atracciones principales, una gran rueda gigante que ofrecía una vista panorámica de toda la Plaza Sésamo. Me quedé en la parte baja esperando que subieran y comenzaran el recorrido. Mientras observaba a las otras familias disfrutar del parque, noté algo inusual. De pie, junto a una de las viejas estructuras del parque, estaba un niño. Era delgado, con el pelo corto y oscuro. Parecía estar solo, sin padres o acompañantes a la vista. Llevaba puesta una camiseta que, de inmediato, me llamó la atención por parecer fuera de lugar, como si perteneciera a otra época. Lo que más me inquietó fue su postura, inmóvil, rígido, como si no fuera parte del bullicio a su alrededor. Por un momento, pensé en acercarme a él para ver si estaba perdido, pero algo me detuvo. Sus ojos, nunca olvidaré sus ojos, estaban fijos en la rueda gigante, pero no parecía estar mirando a los niños que giraban alegremente. Era como si sus pupilas no reflejaran la vida. Eran opacos, sin brillo, como si su alma estuviera ausente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando lo noté. Sentí que algo no estaba bien. Parpadeé solo un segundo, y cuando volví a mirarlo, el niño había desaparecido. Mis ojos recorrieron el lugar en busca de él, pero no había ni rastro. No podía haber salido corriendo tan rápido sin que yo lo notara. Algo me decía que lo que había visto no era un simple niño. El aire se tornó denso y un extraño silencio pareció apoderarse del lugar, solo roto por el crujido de la rueda al girar. Intenté convencerme de que había sido solo una ilusión, que quizás estaba cansado o que simplemente mi mente me había jugado una mala pasada. Pero ese frío que sentí en el momento en que el niño desapareció no me dejó en paz. Sabía que había algo más, algo que no podía explicar, pero que, de alguna forma, ya había sentido. Pasaron algunas semanas antes de que volviera al Parque Fundidora. Esta vez lo hice por la mañana, cuando el parque estaba casi vacío, esperando encontrar algo de tranquilidad.
No pude dejar de pensar en el niño que había visto aquella tarde, y aunque sabía que era irracional, sentía la necesidad de regresar al lugar donde lo había visto. Caminé por la zona de la Plaza Sésamo, observando las atracciones vacías, esperando encontrar alguna señal de que lo que había experimentado no era solo mi imaginación. Me detuve frente a una de las atracciones de espejos, aquellos que deforman los reflejos de los visitantes, convirtiéndolos en figuras cómicas y grotescas. Mientras observaba mi propio reflejo distorsionado, una risa suave, casi imperceptible, comenzó a llenar el aire. Al principio pensé que provenía de algún niño cercano, pero cuando giré la cabeza me di cuenta de que estaba solo. El parque seguía vacío y el sonido de la risa parecía provenir de los espejos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La risa, al principio leve, se fue volviendo cada vez más clara. Me acerqué lentamente a los espejos, tratando de encontrar el origen del sonido. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, reflejado en uno de los espejos. Allí estaba, el mismo niño que había visto semanas antes. Esta vez, su rostro no era neutral como antes. Sonreía, pero no era una sonrisa amigable. Era una sonrisa extraña, torcida, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Mis manos temblaban mientras lo observaba en el espejo, pero cuando giré para verlo directamente, no había nadie. Volví a mirar el espejo y ahí estaba, su sonrisa más amplia que nunca. El sonido de la risa resonaba en mis oídos, casi como si estuviera en mi cabeza. Intenté alejarme, pero mis pies parecían pegados al suelo. Mi respiración se volvió pesada y mi vista comenzó a nublarse. De repente, la risa cesó. El niño en el espejo se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé de pie frente al espejo, paralizado por el miedo, tratando de convencerme de que todo había sido un truco de la mente. Pero sabía que no era así. Lo que había visto era real y el niño estaba jugando conmigo. El miedo a regresar al parque se quedó conmigo durante meses. Sin embargo, mis hijos insistieron en regresar al parque y no quise transmitirles mis miedos, así que acepté llevarlos. Mientras caminábamos por la Plaza Sésamo, los recuerdos de mis encuentros anteriores comenzaron a aflorar, pero intenté mantener la calma por el bien de mis hijos. Les compré globos, como siempre hacía, y los dejé correr por las atracciones. Todo parecía normal, hasta que noté que uno de los globos se soltó de las manos de mi hija menor. Al principio, pensé que era simplemente el viento, pero cuando el globo comenzó a flotar lentamente hacia una esquina específica del parque, me detuve. Era la misma zona donde había visto al niño por primera vez. Observé con atención cómo el globo flotaba de manera extraña, como si fuera guiado por una mano invisible. Mi hija corrió tras él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el globo pareció detenerse en el aire, justo frente a una figura que emergió de las sombras. Era el niño, nuevamente. Estaba de pie, con la misma sonrisa torcida que había visto en el espejo. Mi hija, sin darse cuenta, siguió corriendo hacia él, pero cuando llegó a la esquina, el niño desapareció y el globo cayó al suelo, completamente desinflado. Mi hija me miró, confundida, y me preguntó qué había pasado. No supe qué decirle. Sabía que lo que había presenciado no era natural, pero no podía explicarlo. Después del último encuentro con el niño, donde vi cómo el globo de mi hija fue guiado de manera antinatural hacia esa siniestra esquina del parque, ya no podía seguir ignorando las señales. Ese niño no era una simple visión ni un producto de mi imaginación. Durante las semanas posteriores,
empecé a tener pesadillas. En ellas, el niño aparecía frente a mí, pero esta vez ya no sonreía. Siempre intentaba alcanzarme, pero despertaba justo a tiempo, empapado en sudor y con el corazón latiendo violentamente. A veces, en esos sueños, me encontraba de nuevo en la Plaza Sésamo con mis hijos y veía cómo ellos corrían hacia él sin que yo pudiera detenerlos. Llegó un punto en que el miedo se volvió insoportable. Sabía que tenía que tomar una decisión. Así que, una tarde, mientras observaba las fotos familiares de nuestro último día en el Parque Fundidora, me di cuenta de que ese lugar ya no era seguro para nosotros. No volvería a poner un pie en ese parque, no importaba cuánto insistieran mis hijos. No podía exponerlos a lo que yo había visto, a lo que yo había sentido. Tomé una resolución firme, no regresaría más. Dejé de hablar del tema y evité pasar cerca del parque cada vez que andábamos por la ciudad. Les dije a mis hijos que había muchos otros lugares para divertirnos, pero dentro de mí sabía que era el miedo lo que me estaba alejando. Un miedo profundo e irracional que me decía que, si volvía, quizás el niño no me dejaría ir de nuevo. Desde aquel día, el Parque Fundidora se convirtió en un lugar prohibido para mí. Aunque el recuerdo del niño en la Plaza Sésamo sigue atormentando mis pensamientos, hice lo mejor que pude para proteger a mi familia. Quizás ese niño sigue esperando, atrapado en ese parque, pero yo ya no estaré allí para comprobarlo. El riesgo es demasiado grande y algunas leyendas son mejor dejarlas en el pasado. Si llegaron hasta aquí, gracias por acompañarme en este inquietante recorrido por los oscuros rincones del Parque Fundidora. La leyenda del niño en la Plaza Sésamo sigue viva en los relatos de quienes han tenido la mala suerte de verlo, pero tal vez es mejor mantenerse alejados de esos lugares que esconden más de lo que muestran a simple vista. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para más relatos aterradores. Dejen su comentario con sus teorías y experiencias y recuerden, en noches aterradoras, lo inexplicable es nuestro territorio. Hasta la próxima.